a todos, bienvenidos a este video donde explicaremos cómo consolidar los estados financieros de dos compañías, King y su subsidiaria Pounds. Mi nombre es Jimena Rentería y el día de hoy veremos con mi compañero Nahum cómo se determina el valor razonable de los activos y cómo se calculan las inversiones utilizando el método de participación. Nos centraremos en cómo se determinaron los valores razonables, cómo se asignó el exceso de compra, cómo se calculó el goodwill y cómo se reflejan estos cálculos en los estados financieros. La consolidación se realiza siguiendo el método de participación y se incluyen los ajustes necesarios para reflejar la participación de la controladora y la no controladora, así como las asignaciones de exceso de valor razonable y el cálculo de goodwill. Empezamos calculando el valor razonable de la subsidiaria Pounds al 1 de enero de 2014, que es de 975,000. Este valor se desglosa entre la parte controladora de King, que es el 80%, valuada en un total de 780,000, y la parte no controladora, que comprende el 20%, valuada en 195,000. Este total se calcula sumando ambos valores, 780,000 más 195,000, que nos da un total de 975,000, que es el cálculo que se muestra en pantalla. Por otro lado, tenemos el cálculo de exceso de compra. El cálculo de exceso de compra comprende el valor en libros de Pounds a la fecha de adquisición, que era de 740,000, por lo que el exceso de compra se calcula restando el valor en libros del valor razonable total, que esto sería 975,000 menos 740,000, lo cual comprende un total de 235,000. Este exceso representa la diferencia entre lo que se pagó por los activos y pasivos de Pounds y su valor contable. El desglose del valor razonable de la subsidiaria, aquí se puede observar el valor razonable total de la subsidiaria Pounds, que comprende un total de 975,000, y este valor se divide en dos partes. La parte controladora de King, que representa un 80% con un valor de 780,000. Este es el valor correspondiente al porcentaje de participación de King en la subsidiaria. Luego tenemos la parte no controladora, que comprende el otro 20%. El valor es de 195,000, representando el valor de la participación de terceros que no son King. En la pantalla podemos visualizar el cálculo, que es el valor razonable total de la subsidiaria, el cual es igual a 780,000 más 195,000, lo cual comprende un total de 975,000. Ahora vamos a distribuir el exceso de compra, que es un total de 235,000, a los activos y pasivos específicos cuyos valores razonables difieren de sus valores en libros. Primeramente asignamos 60,000 a la marca registrada, ya que su valor razonable es de 320,000 frente a un valor en libros de 260,000. La diferencia es de 60,000. Para la patente tecnológica, su valor razonable es de 600,000 y su valor en libros es de 480,000, resultando en un ajuste de 120,000. El equipo se ajusta negativamente en 10,000 porque su valor razonable es de 100,000 y su valor en libros fue de 110,000. Finalmente, los pasivos de largo plazo se ajustan en 40,000, ya que su valor razonable es menor, 510,000, comparado con el valor de libros, que es de 550,000. De esta manera, hemos distribuido todo el exceso de compra de 235,000 a los activos y pasivos específicos. La tabla que se muestra en pantalla comprende la asignación del exceso de compra. Aquí vemos lo anteriormente mencionado, que la marca registrada, su valor de libros fue de 260,000, mientras que su valor razonable fue de 320,000, lo cual nos refiere un ajuste de 60,000. La patente tecnológica, su valor en libros de 480,000, mientras que su valor razonable fue de 600,000, lo cual nos refiere un ajuste de 120,000. Para el equipo, el valor en libros fue de 110,000, su valor razonable de 100,000, lo cual comprende un ajuste negativo, que fue de 10,000. El pasivo de largo plazo, su valor en libros es de 550,000 en negativo, su valor razonable de igual manera negativo, que fue de 510,000, y su ajuste fue de 40,000, lo cual comprende el total de 210,000. De igual manera, en la tabla se contempla la amortización anual de cada ajuste. Para la patente tecnológica tiene una vida útil de 20 años. El ajuste fue de 120,000.
el cual se amortiza a lo largo de los 20 años mencionados, resultando en una amortización anual de 6,000 por año. Para el equipo, que tiene una vida útil restante de 10 años, la disminución en el valor de 10,000 se amortiza en esos 10 años, dando como resultado una amortización negativa de 1,000, menos 1,000 por año. Para el pasivo de largo plazo, que tiene un plazo de 8 años restantes, el ajuste fue de 40,000, que se amortiza durante esos 8 años, resultando en una amortización anual de 5,000 por año. Por lo tanto, el exceso de compra se distribuye de manera precisa y los ajustes específicos a los activos y pasivos se amortizarán durante el tiempo de su vida útil restante, afectando así los estados financieros de la empresa adquirida. Con esta fusión y explicación de cálculos se da una vista clara y completa de cómo se asigna el exceso de compra a activos y pasivos identificables y cómo se determinan las amortizaciones anuales. Goodwill se calcula como la parte del exceso de compra que no se puede asignar a ningún activo o pasivo específico. En este caso, el goodwill es de 25,000, que se obtiene restando el total de las diferencias asignadas de 210,000 al exceso del total de compra de 235,000. Esto comprende 235,000 menos 210,000, lo cual nos da un total de 25,000. Este goodwill se distribuye proporcionalmente entre King y la parte no controladora según su participación. King comprende un 80% de participación y recibe 20,000 del goodwill, y la parte no controladora, con un 20%, recibe 5,000. Se puede ver el cálculo en pantalla, que el goodwill de King es 25,000 por el 80%, nos da un total de 20,000. Y el goodwill de la parte no controladora, multiplicamos 25,000 por el 20%, lo cual nos da un total de 5,000. Después de la adquisición, necesitamos calcular cómo han cambiado las utilidades retenidas de Pounds. Para el año 2015, Pounds generó una utilidad neta de 90,000 y declaró dividendos por 50,000. La diferencia entre ambos nos da el incremento en las utilidades retenidas. Restamos 90,000 menos 50,000, lo cual nos da un total de 40,000. Para el año 2014, el incremento en las utilidades retenidas fue de 70,000, que se suma al balance inicial de las utilidades retenidas. En la siguiente slide vemos la tabla con los cambios de 2014 y 2015. La inversión inicial de King en Pounds fue de 780,000 por el 80% de la empresa. Para calcular la inversión actualizada de King al final de 2015, tenemos que seguir el método de participación. Primero, calculamos los cambios para el año 2014. King reconoce un incremento de 56,000 en utilidades retenidas, que comprende el 80% de 70,000. Se deducen 8,000 por gastos de amortización, lo cual es el 80% de 10,000. Luego tenemos el incremento en utilidades retenidas, que son 70,000 por 80%, lo cual nos da un total de 56,000. Posteriormente se encuentran los gastos de amortización, que son 10,000 por 80%, y esto es igual a 8,000. Para 2015, King reconoce ingresos acumulados de 72,000, que es el 80% de la utilidad neta de Pounds de 90,000. Nuevamente se deducen estos 8,000 por gastos de amortización, 80% de 10,000. Y luego tenemos estos ingresos acumulados, que son 90,000 por 80%, lo cual nos da un total de 72,000. Posteriormente los gastos de amortización, 10,000 por 80% nuevamente, lo cual nos da un total de 8,000. Finalmente deducimos 40,000, que es el correspondiente al 80% de los dividendos pagados por Pounds, 50,000. Luego tenemos estos dividendos, que son 50,000 por 80%, lo cual comprende este total que habíamos mencionado, que es de 40,000. Sumando todos estos elementos, el balance final de la inversión de King en Pounds al 31 de diciembre de 2015 es de un total de 852,000. Este cálculo, es decir, la inversión final, es igual a la suma de 780,000 más los 56,000 menos los 8,000 más los 72,000 menos los 8,000 menos los 40,000, y esto nos da de resultado los 852,000. Hasta ahorita hemos cubierto
cómo se determinan los valores razonables, cómo se asigna el exceso de compra y cómo se calcula el goodwill, para posteriormente hacer este ajuste a la inversión de King en su subsidiaria Pounds. Estos cálculos son esenciales para asegurar que los estados financieros consolidados reflejen con precisión la situación financiera de ambas compañías. Gracias por acompañarme hasta esta explicación. Procederemos a escuchar a mi compañero Nahum para realizar la consolidación. Bueno, tras haber analizado cómo es que se obtuvieron los cambios en utilidades retenidas de Pounds y el valor de nuestra inversión de Kings en Pounds, vamos a explicar más detalladamente cómo es que llegamos a estos números y cuál fue el procedimiento para realizar estos cálculos. Primeramente, para el cambio en utilidades retenidas de Pounds desde su adquisición para el año 2015, utilizamos dos datos muy importantes: la utilidad neta, que es una utilidad neta de 90,000 de pounds del año 2015, menos sus dividendos declarados, que serían 50,000, esto negativo como ya lo mencioné porque se va a restar, y esto nos da un incremento en utilidades retenidas de 40,000. Para el año previo, el año 2014, no se realizó un cálculo, ya que este dato es un dato que ya se da dentro del caso, entonces no se realizó ningún tipo de cálculo, pero estos dos datos son datos muy importantes que vamos a utilizar más adelante para nuestra consolidación. De igual manera, para obtener nuestro valor de inversión de Kings en Pound al 31 de diciembre del 2015, se realizaron diferentes cálculos. Estos son los siguientes. Primeramente se tomó en cuenta el precio de adquisición, que es el total de acciones por su valor, por el porcentaje de participación que nosotros obtuvimos, que pues en este caso sería 780,000. Posterior a esto tenemos el incremento en utilidades retenidas del año 2014, que es el dato que mencionamos anteriormente. Este dato igualmente se tiene que tomar en cuenta únicamente por el porcentaje de participación del 80%, lo cual nos da un valor de 56,000. Tras esto vamos a utilizar nuestro gasto de amortización del 2014, que es un gasto de amortización de menos 8,000. Esto se obtuvo, como igual ya se mencionó anteriormente, mediante la amortización anual de cada uno de sus activos y pasivos, y de igual manera, como con cada una de estas cuentas, vamos a tener que utilizar el porcentaje de participación que tenemos sobre nuestra subsidiaria. Tras esto vamos a utilizar nuestros ingresos acumulados, de igual manera al 80% de participación, que serían 72,000. Y tras esto va a ser el gasto de amortización de nuestro año 2015, como es amortización anual, pues igualmente van a ser los 10,000 que ya obtuvimos anteriormente de amortización por el 80% que nosotros tenemos de participación. Y después de esto vamos a utilizar los dividendos que se declararon de Pounds, que son del año 2015, que son 50,000 dividendos que se declararon por el 80% de participación que nosotros tenemos, que nos da 40,000. Esto haciendo una suma de cada uno de estos valores, que serían los valores principales: 780,000, 48,000, que sería nuestra suma de incremento en utilidades retenidas, menos nuestros gastos de amortización, y 24,000, que es los ingresos acumulados, menos los gastos de amortización, menos los dividendos. Esto nos da un total de 852,000. Después de haber obtenido todos los datos ya anteriormente mencionados, vamos a proceder a hacer nuestro ajuste de consolidación. Este ajuste de consolidación se va a realizar con 5 conceptos clave, haciendo un registro de SAIDE. Estos son muy importantes para realizar nuestra consolidación. SAIDE es de saldos iniciales, A de aumentos, I de ingresos o incrementos, D de dividendos y E de gastos o expenses. Bueno, el fin de realizar esto para cada uno de estos conceptos lo explicaré a continuación. Como pueden ver, tenemos para S
la eliminación de las cuentas de capital contable de la subsidiaria junto con la proporción de valor en libros de la inversión de King. Esto igualmente a su equivalente de participación, que es el 80%. Y además de esto es muy importante mencionar, dentro de nuestro registro contable se va a realizar igual y se va a reconocer la participación no controladora, que es del 20%. Posterior a esto, se va a realizar el ajuste A, en el cual se reconoce el exceso de valor razonable no amortizable al 1 de enero del 2015 de todos los activos adquiridos y pasivos asumidos en la combinación de Kings y Pounds, además de asignar un valor razonable no amortizado de igual manera a la participación no controladora, que sería igual el 20% que ya mencioné anteriormente. Después, con el ajuste I, se va a eliminar la acumulación de ingresos dentro de la entidad, que comprenden los ingresos de la subsidiaria Pound, menos las amortizaciones del valor razonable en la fecha de adquisición. Todo esto que estoy explicando vamos a detallarlo más a fondo ya en nuestros temas numéricos en el ajuste. Posterior va a ser el ajuste D, que únicamente se realiza para eliminar los dividendos entre compañías y que no se duplique información. Y después nuestro ajuste E de gastos, que pues en este se ajustan todos los gastos de amortización, intereses y todos los demás gastos relacionados. Ya una vez tras esto vamos a tomar en cuenta unos aspectos muy importantes para realizar nuestra consolidación. Nuestra consolidación, primeramente se toman en cuenta ingresos, costos y gastos. En la parte de ingresos, costos y gastos se van a tomar en cuenta, como se menciona, los ingresos, costos, gastos de depreciación, amortización, de intereses de ambas compañías, para tras esto llegar a un total consolidado. Después se van a utilizar las utilidades retenidas, que se va a hacer un ajuste de utilidades retenidas iniciales y finales, tras haber considerado los dividendos declarados y ingresos netos y otros ajustes, para igual llegar a un total consolidado. De igual manera, con los activos y pasivos, se va a tomar en cuenta la consolidación de los activos y pasivos de ambas compañías, tomando en cuenta esto la eliminación de la inversión de Kings and Pound y otros ajustes de consolidación. Y tras esto se va a hacer un total de la participación controladora y no controladora. En este se calcula la utilidad neta atribuible a la participación no controladora y controladora, mediante los ajustes que vamos a realizar a continuación, y se ajusta el total de la suma de toda la participación no controladora. Bueno, vamos a comenzar con nuestros registros para nuestro ajuste de consolidación. El ajuste de consolidación, como mencioné anteriormente, vamos a comenzar con los saldos iniciales, que sería 2 cargos y 2 abonos. El primer cargo sería el capital social Pound de 230,000. Tras haber obtenido únicamente el capital social de Pound del último año. Posterior a eso se van a tomar en cuenta las utilidades retenidas, que igualmente se nos da en nuestros estados financieros del año 2015 de Pounds. Luego nuestra inversión en subsidiaria, que aquí sí va a ser equivalente a la parte controladora y no controladora. La inversión en la parte controladora se toma en cuenta los activos, las utilidades retenidas del año previo y el porcentaje de participación, en este caso de participación controladora. Y para la parte no controladora es la misma fórmula: activos más utilidades retenidas por el porcentaje de la parte no controladora, que en este caso sería el 20%. Tras esto vamos a pasar a nuestro ajuste de consolidación A de aumentos. Principalmente va a tener 4 cargos y 3 abonos. Dentro de los cargos tenemos la marca registrada, que se va a realizar con la asignación del valor de la marca registrada menos su amortización. En este caso, como la marca registrada tiene una vida indefinida, no va a tener amortización. Posterior a esto vamos a pasar con el cargo de la patente tecnológica. La patente tecnológica va a utilizar la misma fórmula, su asignación de valor de 120,000, que era en este caso, menos su amortización. Como tiene una vida de 20 años, se amortiza anualmente, entonces va a tener una amortización anual de 6,000. 120,000 menos 6,000 nos da 114,000. Posterior a esto vamos a utilizar los pasivos,
que en este caso los pasivos, todos los cargos del ajuste A van a ocupar la misma fórmula, su asignación de valor de 40,000 menos su amortización, ya que tiene una vida de 8 años. Y posterior a esto vamos a utilizar nuestro goodwill, que pues es el valor mercantil o que obtuvimos después de hacer nuestro cálculo. De igual manera, el goodwill tiene una vida indefinida, entonces va a mantenerse tal cual, no se le va a restar ningún tipo de amortización. Posterior a esto tenemos que nuestro equipo tiene una amortización de 10 años. Al tener una amortización, bueno, al ser negativo su valor se va a abonar, es por eso que no está del lado del cargo. Y la misma fórmula, su asignación de valor menos su amortización nos da 9,000. Y posterior a esto vamos a pasar con nuestra inversión en subsidiaria. Esta se va a tomar en cuenta con el costo pagado en exceso menos la amortización de todos nuestros activos y pasivos por el porcentaje de participación. En este caso estamos obteniendo la participación controladora, lo cual nos daría un total de 180,000. Posterior a esto vamos a pasar con nuestra participación no controladora, tal cual la misma fórmula, costo pagado en exceso menos amortización por nuestro 20% de participación no controladora. Tras esto vamos a pasar a nuestro ajuste I, que sería un cargo y un abono, un cargo a participación en resultados Pound y un abono a inversión en subsidiaria Pound. ¿Cómo es que se calcularon estos datos? Bueno, como ya se mencionó anteriormente, utilizamos nuestro ingreso acumulado menos nuestra amortización. Nuestro ingreso acumulado sería 90,000, que es la utilidad neta, por el 80% menos el gasto de amortización, que serían 10,000 por nuestro 80% y nos da un total de 64,000. Y pues para eliminar esta partida vamos a hacer un abono a inversión en subsidiaria y pues ya balanceando nuestras cuentas, de igual manera sería 64,000. Tras haber realizado esto, vamos a utilizar el ajuste D, que sería para eliminar los dividendos entre compañías. En este caso, pues, como se menciona, se va a utilizar los dividendos de Pounds, que serían 50,000 al 80% que tenemos de participación, nos da un total de 40,000. Y igual vamos a hacer un abono a dividendos declarados para eliminar esta partida. Y por último, tendremos en nuestro ajuste E de gastos, se van a tomar en cuenta todos los gastos de amortización de intereses equipos. Estos se van a tomar en cuenta como cargos y de nuestro otro lado vamos a abonar patente tecnológica, pasivos y gastos de depreciación para de igual manera balancear nuestras cuentas y que no queden duplicadas. ¿Cómo es que se obtuvieron todos estos datos? Pues bueno, únicamente se toman en cuenta la amortización dependiendo de su vida útil. Y así con cada uno de nuestros casos, por ejemplo, en nuestro gasto de amortización sería la amortización de lo que vendría siendo nuestra patente tecnológica, que como podemos observar, la patente tecnológica vamos a abonar a 6,000 y únicamente lo ponemos como gasto de amortización, cargo y abono. Gasto de intereses en nuestros pasivos. De igual manera, la misma fórmula, pues obtenemos nuestra amortización de nuestros pasivos y el equipo que se deprecia, igualmente, como está en negativo, lo vamos a abonar. Vamos a abonar nuestro gasto de depreciación y vamos a cargar equipo. Y con esto terminaríamos nuestros registros de ajuste de consolidación para posterior a esto poder pasar a nuestra consolidación de las dos empresas para llegar a un total consolidado. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos algunas de las cuentas que utilizaremos de forma resumida, pero en la siguiente diapositiva voy a explicar más a fondo y con todas las cuentas ya bien plasmadas cómo es que llegamos a nuestros totales consolidados y cómo es que se realizó el registro de todas nuestras pólizas contables, de nuestros registros contables para llegar a nuestros totales consolidados. Bueno, como podemos observar, aquí está nuestra consolidación de Kinky Pound, que es para lo que hicimos todos los cálculos anteriores. Ya únicamente sería
traer nuestros cargos y abonos de lo que sería nuestro ajuste de consolidación SAIDE a a nuestra consolidación. Como podemos observar, aquí están los cargos a gastos de amortización, gasto por intereses, participación en resultados de subsidiaria, gastos de depreciación. Aquí ya están reflejados todos nuestros cargos y nuestros abonos de nuestra, de nuestro registro SAIDE. Y bueno, de igual manera tenemos que tomar en cuenta el porcentaje de participación no controladora, como ya mencioné anteriormente. En este caso, por ejemplo, en nuestra utilidad neta para participación no controladora, lo único que se realizó para poder llegar a este resultado es tomar en cuenta la utilidad acumulada del año 2015 menos los gastos de amortización, que nos daría un total de 80,000. Y esto por el porcentaje de participación no controladora, que sería el 20%. Esto nos da un total de 16,000, como está reflejado aquí en nuestra consolidación. De la misma manera para los dividendos declarados, esto es muy importante de tomar en cuenta para que después podamos llegar a nuestra participación no controladora total, que de la misma manera son unos dividendos de 50,000 por un porcentaje de participación de 20%. Entonces esto nos lleva a un resultado de 10,000. Y, y ya por último, pues sería todos los abonos que le hicimos a nuestra participación no controladora dentro de nuestro ajuste SAIDE, que nos da un total de 207,000. Y para esto nos da un total de participación no controladora en pounds al 31 de diciembre de 213,000. Y bueno, lo único que se hizo en este caso para llegar a los totales consolidados es tomar en cuenta los estados, bueno, cada uno de los valores de Kings y Pound sumados. Por ejemplo, en nuestros ingresos serían 910,000 más 430,000 más, en este caso, si hubiera algo en el lado del debe, sumarlo, y en el lado del haber, restarlo. Y así fue la fórmula que utilizamos para cada una de nuestras cuentas. Por ejemplo, para llegar a nuestra utilidad neta consolidada, realizamos la suma del total consolidado de ingresos, costos de ventas, gastos de depreciación, gastos de amortización, gastos por intereses, para llegar a una utilidad neta consolidada de 416,000. Posterior a esto, como ya mencioné, tomamos en cuenta la participación no controladora para llegar a una utilidad neta para la participación controladora de 400,000, únicamente restando la utilidad neta consolidada menos la parte no controladora. Las utilidades netas retenidas, de igual manera, son las que se toman en cuenta para nuestra empresa King, ya que aquí se hace una eliminación de cuentas. 580,000 más, bueno, menos 580,000 más 580,000 se elimina y únicamente nos queda 860,000. La utilidad neta es la que tomamos en cuenta aquí arriba. Nuestros dividendos declarados de la misma manera van a tomarse en cuenta únicamente estos, ya que se eliminan en este caso. Son 60,000 más 50,000 más en este caso 0, menos 40,000, menos 10,000, nos da un total de 60,000. Y para llegar a un total de utilidades retenidas de 1,200,000, los cuales se toman únicamente de nuestra empresa King. Y nuestros activos circulantes se calcularon de la misma manera: suma King, suma Pound, suma de cargos, resta de abonos y resta de participación no controladora en el caso de que lo haya. Y así como se fueron obteniendo cada una de nuestras cuentas para así poder llegar al final, como ya mencioné, una participación no controladora de 213,000 y una participación, bueno, el total de participación no controlada era de 213,000, unas utilidades retenidas de 1,200,000, y hacer que nuestro total consolidado cuadre, como podemos observar, el total de pasivos y capital es igual al total de activos. Entonces, en este caso ya estaría finalizado nuestra consolidación. Al final del video. Esperamos que esta explicación haya sido de gran utilidad para ustedes, para entender los detalles del proceso de consolidación de dichos estados financieros, desde la comprensión y la determinación de los valores razonables, cómo se asigna el exceso de compra, cómo se calculan los cambios en las utilidades retenidas y la inversión
en este caso de King, en su subsidiaria Pounds. Hasta luego, muchas gracias.